Circuito magnético. Un flujo magnético que atraviesa una zona o varias zonas con sus correspondientes permeabilidades magnéticas es un circuito magnético. Normalmente para estos circuitos se utilizan materiales ferromagnéticos. Vamos a considerar las siguientes aproximaciones. Aunque los materiales sean ferromagnéticos, vamos a considerar que el campo B y el campo H están relacionados linealmente. O sea que mu, la permeabilidad magnética, es una constante. O sea que se actuará en la zona de la curva entre H y B para valores suficientemente pequeños entre H y B para que estemos en una zona en la que sea prácticamente lineal esta relación. También consideraremos que la sección del circuito magnético es constante. S también es constante. Aquí hemos dado una sección normal a un circuito magnético. También consideraremos que tanto el campo B como el campo H serán tangentes a la línea media del circuito. O sea, B y H tangentes a la línea media del circuito. También serán uniformes en las zonas correspondientes. O sea, B y H serán uniformes. Y no habrá flujo magnético fuera del circuito magnético. O sea que no flujo que llamaremos disperso. Con estas aproximaciones vamos a ver cómo se calcula un circuito magnético. Empezaremos por uno muy sencillo, como este de la figura 1, en el que hay un arrollamiento de n espiras recorridos por una intensidad I. Aquí hemos dibujado de trazos la línea media y el campo magnético B, que como ya hemos dicho es tangente o paralelo a la línea media, la sección S constante del circuito. Son n las espiras. Luego, si aplicamos la ley de Ampere a este circuito, a la línea de trazos, la línea media correspondiente, la integral de h multiplicado escalarmente por la diferencial de longitud de la línea media será igual a h por la longitud de la línea media, puesto que ya hemos dicho que h es uniforme en todo el circuito, siendo L la longitud de la línea media, esta integral será igual a h por L, puesto que h es tangente a la línea media, y será igual a la intensidad que pasa por el interior de la curva considerada, que será un total de n espiras recorridas por la intensidad I. Luego esto será igual a n por I. Bueno, pues entonces de aquí podemos despejar h, que será igual a n por I partido por la longitud L. El campo B hemos dicho que está relacionado linealmente con el H.
Luego el campo B será igual a N por I partido por L I por mu. Si esto es H, H por mu es B. El flujo, que es el que queremos determinar, el flujo magnético que circula por ese circuito, flujo phi, será igual a B, por ser uniforme en todo el circuito, por la sección S. Como además B es ortogonal a la sección S, pues el flujo total será igual a B por S. Si sustituimos el valor de B obtenido anteriormente, tendremos que es igual a N por I por mu por la sección S partido por L. Y esto lo vamos a hacer igual a N por I partido por lo que llamamos reluctancia. O sea que reluctancia será igual, si la despejamos de aquí, a L partido por la permeabilidad magnética del material y por la sección del material. Luego podemos escribir que phi, el flujo magnético, es igual a N por I partido por la reluctancia. A N por I lo llamaremos fuerza magnetomotriz. Y esta ecuación es la ecuación básicamente para los circuitos magnéticos. Si recuerda, la ecuación que definía la ley de Ohm para circuitos eléctricos era que la intensidad era igual a la fuerza electromotriz del circuito cuando hay una resistencia R única en el circuito. El cociente de la fuerza electromotriz partido por R era la intensidad. Pues aquí el papel de la fuerza electromotriz lo hace la fuerza magnetomotriz. El de la resistencia lo hace la reluctancia. Y el de la intensidad es phi, el equivalente, o sea que el flujo magnético. Bueno, pues ahora vamos a resolver este otro circuito en el que tenemos dos tipos de materiales. Uno con una permeabilidad mus1 y otro con una permeabilidad mus2. El de permeabilidad mus1 tiene una longitud L1 y el de permeabilidad mus2 una longitud L2. Volvemos a aplicar como antes la ley de Ampere a este circuito, el de la figura 2. La circulación de H sobre la curva media cerrada de trazos será igual a H sub 1, si llamamos H sub 1 a la intensidad magnética del circuito correspondiente, a la parte correspondiente al material 1, por L sub 1, más H sub 2, la intensidad magnética del material 2, por su longitud L sub 2. Porque como antes, H y L son tangentes en los dos materiales. Y esto será igual, como antes, por la ley de Ampere, a la intensidad total que atraviesa la línea sobre la que estamos calculando la circulación, la curva cerrada, N por I será. Ahora vamos a hacer la relación lineal entre H sub 1, H sub 2 y el campo magnético B sub 1 y B sub 2, aplicando esta condición. H sub 1 por mu sub 1 será igual a B sub 1. En principio, al campo magnético del material en 1. Y H sub 2
por mu sub 2 será igual a B sub 2. Pero B sub 1 y B sub 2 son iguales. Si recuerda lo que hablábamos de las condiciones de contorno en la superficie de separación entre dos materiales, condiciones de contorno de los campos B y H, los campos B, su componente normal, eran iguales a un lado y a otro de la superficie de separación. Como B sub 1 y B sub 2 son ortogonales a la superficie de separación, pues B sub 1 es igual a B sub 2 y es igual a B. Llamaremos B, por lo tanto, al campo en todo el circuito magnético. Bueno, pues si sustituimos aquí H sub 1 y H sub 2 en función del campo B, puesto que H sub 1 es igual a B, pongo en vez de B sub 1 B, partido por mu sub 1, y H sub 2 es igual a B, partido por mu sub 2, sustituimos aquí y tenemos que B, saco a B, factor común de L sub 1 partido por mu sub 1 más H sub 2, que es B partido por mu sub 2, por L sub 2 será L sub 2, lo que habrá que escribir aquí, partido por mu sub 2. Y esto es igual a N por I, por la intensidad que circula por las espiras. De aquí obtenemos el campo E, pues si despejamos, tenemos que el campo B es igual a N por I por la inversa de esta suma, ¿no? Pasa dividiendo aquí L sub 1 partido por mu sub 1 más L sub 2 partido por mu sub 2. El flujo phi, que es lo que queremos calcular en el circuito, será igual a B, como antes, por S. El campo B y S son ortogonales, igual que aquí. Luego entonces el flujo será igual a N por I por 1 partido por, y ahora en vez de poner S en el numerador, voy a poner la sección S, su área S, dividiendo al denominador, la suma de estos dos quebrados. Luego será igual a L sub 1 partido por mu sub 1 por S más L sub 2 partido por mu sub 2 y por S. Si ponemos la forma de la ley para los circuitos magnéticos igual a N por I partido por la reluctancia total del circuito, como resulta que este cociente y este otro son las reluctancias correspondientes al material 1 y al material 2, pues esto será igual a N por I dividido por la reluctancia R sub 1 más reluctancia R sub 2. Luego R, la reluctancia total del circuito, es igual a la suma de las reluctancias. O sea que en este caso, de las reluctancias en serie, la reluctancia equivalente es igual a la suma de las reluctancias, igual que las resistencias en el circuito eléctrico, cuando estaban en serie.
Ahora vamos a resolver el caso de la figura 3, en el que los materiales, en vez de estar uno a continuación de otro, están uno al lado del otro, los dos materiales diferentes. O sea que en vez de estar en serie, ahora están en paralelo. Volvemos a aplicar la ley de Ampere a este caso. Entonces, la integral de la circulación de H en la curva media de separación que está en la superficie de separación de los dos materiales será igual en el material 1 será H sub 1 el vector intensidad magnética. Si lo consideramos, como ya hemos dicho antes, uniforme en toda la sección, el H sub 1 que esté pegado a esta línea de separación será el que habrá que multiplicar por la longitud total de la línea media, que es L. Pero resulta que esto también es igual a H sub 2 si consideramos el vector intensidad magnética de la zona del material 2 y esto será igual a N por I, por la ley de Ampere, la circulación igual a la intensidad que atraviesa el interior de la línea sobre la que estamos calculando la circulación. O sea que H sub 1, por lo tanto, será igual a H sub 2, que es lo que tiene que ocurrir en dos materiales separados en la superficie de separación. Como son tangentes a la superficie de separación, cuando hablábamos de las condiciones de contorno en la superficie de separación entre dos materiales diferentes para los campos B y H, veíamos que las componentes tangentes de los vectores intensidad magnética de ambos lados de la superficie de separación eran iguales. Y aquí resulta que H sub 1 y H sub 2 son tangentes. Luego H sub 1 y H sub 2 son iguales, como aparece aquí y como ya vimos anteriormente. Luego, en los dos casos, B sub 1 será igual a mu sub 1 por H sub 1. Y B sub 2 será igual a mu sub 2 por H sub 2, que son las relaciones que tenemos aquí. Bueno, pues de aquí podemos despejar B sub 1 y B sub 2 en función de N por I y L, puesto que H sub 1 es igual a H sub 2 igual a N por I partido por L. Luego entonces esto es igual, si lo ponemos en función de B sub 1 y de mu sub 1, H sub 1 es B sub 1 partido por mu sub 1. Y H sub 2 es B sub 2 partido por mu sub 2. Luego entonces podemos despejar de aquí B sub 1 y B sub 2. Será igual a N por I partido por L por mu sub 1, B sub 1. Y B sub 2 será igual a N por I partido por L por mu sub 2. Ahora el flujo phi, que corresponde a toda la sección del circuito, será igual a B sub 1 por S sub 1, si S sub 1 es la sección del material 1, más B sub 2 por S sub 2.
luego será igual a n por i partido por L, que este es un factor común a B sub 1 y a B sub 2, lo vamos a sacar factor común de mu sub 1 por S sub 1 más mu sub 2 para el B sub 2 por S sub 2. He sustituido B sub 1 y B sub 2 por sus valores y he sacado factor común n por i partido por L. Y como está multiplicado por S sub 1 y S sub 2, las pongo aquí. Bueno, pues entonces resulta que el flujo phi, si pasamos la L aquí a los sumandos del paréntesis, me queda que es igual el flujo phi n por i por mu sub 1 por S sub 1 partido por L más mu sub 2 por S sub 2 partido por L. Si lo ponemos en la forma n por i partido por la reluctancia total, resulta que la inversa de las reluctancias es la suma de las inversas de las reluctancias. Esto es la inversa de la reluctancia del material 1. Y este otro quebrado es la inversa de la reluctancia del material 2. Lo 1 partido por R, la reluctancia total, o equivalente a las dos, es igual a 1 partido por R sub 1 más 1 partido por la reluctancia R sub 2. O sea que la inversa de la reluctancia total es la suma de las inversas de las reluctancias. Esto es 1 partido por R sub 1. Y esto es 1 partido por R sub 2. Que es la ecuación, la misma ecuación que aparece en los circuitos eléctricos cuando las resistencias están en paralelo. Bueno, pues como hemos visto, el tratamiento de los circuitos eléctricos y de los circuitos magnéticos es igual en estos casos, como acabamos de desarrollar. Bueno, pues ahora, basándonos en que las ecuaciones de los circuitos de corriente eléctrica y de los circuitos magnéticos o de flujo magnético son iguales, aun con distintas variables, naturalmente, porque, como ya he dicho antes, las variables en el circuito magnético son el flujo phi en vez de la intensidad I que hay en el circuito eléctrico. Y en vez de la fuerza electromotriz epsilon, es la fuerza magnetomotriz n por i. Y en vez de la resistencia, es la reluctancia. O sea que son variables equivalentes en cuanto a los dos circuitos. Las ecuaciones, vamos a ver que con ese cambio de variables son las mismas y por lo tanto se llega a que, igual que utilizamos los lemas de Kirchhoff para resolver redes de mallas eléctricas, de circuitos eléctricos en forma de malla, pues aquí para resolver redes de circuitos magnéticos utilizaremos también el equivalente a los lemas de Kirchhoff, que son ecuaciones similares. Vamos a borrar aquí. Y vamos a ver, vamos a comparar las ecuaciones de circuitos eléctricos de corriente eléctrica con las ecuaciones de circuitos de flujo magnético. La primera ecuación que usábamos
para definir la intensidad de corriente eléctrica es que la intensidad era igual a la integral del flujo de la densidad de corriente extendida a una superficie S. Ese flujo de la densidad de corriente me definía la intensidad que pasaba por esa superficie S. Eso para circuitos eléctricos. Para circuitos magnéticos, lo que tenemos, la equivalente, es que el flujo φ, equivalente a la intensidad, es igual a la integral extendida a la superficie S del campo magnético B por la diferencial de S. La ecuación es la misma, pero aquí en vez de campo magnético B lo que tenemos es densidad de corriente. La ley de Ohm para la corriente eléctrica es que la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico E. Aquí, en los circuitos magnéticos, lo que tenemos es que el campo magnético B, que es la variable equivalente a la densidad de corriente J, es igual a la permeabilidad magnética mu por el campo intensidad magnética H. Otra ecuación que manejábamos para la corriente eléctrica es que la divergencia de la densidad de corriente J es igual a 0 en corrientes estacionarias. Aquí, en este caso, la divergencia de la variable equivalente a la J, que es la variable campo magnético B, la divergencia de B es siempre 0. Aquí, en corrientes estacionarias, son las que se utilizan en los circuitos eléctricos. Otra ecuación importante, el rotacional del campo eléctrico E es 0, lo que conduce a que existe un potencial escalar V tal que el campo eléctrico E es igual a menos el gradiente de V. Aquí, en este caso, si no existen o no se tienen en cuenta en la zona que estemos trabajando corrientes eléctricas de densidad J, o sea que si J es igual a 0, el rotacional de H es 0. H, como hemos visto, está haciendo el papel del campo eléctrico en los circuitos magnéticos. El rotacional de E es siempre 0 y aquí el rotacional de H es 0 en el caso de que J sea igual a 0 en la zona en donde estemos calculando el rotacional de H. Esto nos lleva a que existe un potencial escalar U tal que H es igual a menos el gradiente de ese potencial escalar U, que se puede calcular utilizando, si utilizamos esta ecuación, con esta y con esta, se obtiene que el potencial escalar U es la solución de la ecuación laplaciana de dicho potencial escalar. Bueno, a la vista de estas ecuaciones, vemos que hay una perfecta similitud en ambos circuitos, circuito de corriente eléctrica, circuito de flujo magnético. Bueno, pues entonces, para resolver circuitos magnéticos
que son redes de circuitos como los que el caso que hemos dibujado aquí. Aquí hemos dibujado una malla únicamente de una red de un circuito magnético, con las limitaciones que pusimos al principio. Pues entonces, los lemas de Kirchhoff que aplicábamos para las redes de corriente eléctrica, los vamos a aplicar básicamente para las redes de circuitos magnéticos. La primera ecuación que se obtiene en cada nudo de la red es que la suma algebraica de los flujos existentes en un nudo, o que van a parar al nudo, de las ramas que van a parar al nudo, es cero. O sea que la suma algebraica de phi sub i en un nudo es cero. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que dar un signo, al decir algebraica, a los flujos entrantes y a los salientes del nudo. Si le damos el signo más al flujo entrante, el signo menos a los flujos salientes, en este nudo que hemos dibujado aquí, pues phi sub 1 menos phi sub 2 menos phi sub 3 es igual a 0, ¿no? Flujo entrante positivo, flujos salientes negativos. La segunda ecuación se establece para cada malla. En cada malla hay que elegir un sentido de circulación para las variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, en esta malla que tenemos aquí hay unos valores, unos parámetros como son las fuerzas magnetomotrices que tenemos en dos ramas de esta malla, que tienen un signo según el sentido del campo que originen. Primero vamos a poner la ecuación que dice que la suma de las fuerzas magnetomotrices, vamos a llamar de las fuerzas magnetomotrices N sub i por I sub i, es igual a la suma de los productos de los flujos por las reluctancias correspondientes. O sea, phi sub j, flujo magnético, por la reluctancia correspondiente R sub j, con el signo correspondiente. Y ahora vamos a aclarar lo del signo en función de cómo estén con respecto a un sentido que vamos a elegir para cada malla. Imaginemos que el sentido de circulación de la malla que tenemos aquí dibujada es este. Entonces, la fuerza magnetomotriz de esta rama, I sub 1 por N sub 1, crea un flujo magnético que va en el sentido de la circulación que hemos puesto inicial. O sea, si aplicamos la regla del sacacorchos, tal y como están las espiras, al girar según el sentido de la intensidad, el sentido de avance en esta rama va en el mismo sentido que el sentido elegido, el sentido de circulación elegido. Luego, esta fuerza magnetomotriz es positiva, porque su flujo va en el sentido elegido para la circulación de la malla. Esta otra fuerza magnetomotriz, la I sub 2 por N sub 2, va con el sentido aplicado según la regla de sacacorchos. El campo va hacia arriba en esta rama, va en contra del sentido de circulación. Luego aquí tendremos que ponerle signo negativo, I sub 2 por N sub 2. Ya digo que depende del sentido del flujo que crea la fuerza magnetomotriz con relación al sentido elegido de circulación sobre la malla, porque tenemos que recorrer
ahora toda la malla para establecer esta ecuación, la malla completa. Bien, esto en cuanto se refiere a las fuerzas magnetomotrices. Ahora vamos a los productos de los flujos por las reluctancias. En esta rama, el flujo φ1 que hemos elegido inicialmente para resolver las mallas y los circuitos en forma de malla, hay que elegir, que como son las redes, hay que elegir un sentido del flujo en todas las ramas. Si le hemos elegido así, en este caso el flujo φ1 va en contra del sentido de la circulación para esta rama. Luego aquí será menos φ1 por la reluctancia R1, si R1 es la reluctancia de esta rama. Para la rama 2, el sentido del flujo coincide con el sentido de circulación. Luego aquí habrá que poner un más, el flujo φ2 por la reluctancia R2. En esta otra rama, el flujo φ3 también coincide, ya digo que los flujos los hemos elegido previamente, pero hay que mantenerlos naturalmente para todas las mallas, porque esta ecuación que planteamos aquí para esta malla, luego habrá que plantear otra ecuación para la otra malla, pero los flujos tienen que mantenerse, los que hayamos elegido inicialmente, en todas las mallas que vayamos a utilizar para establecer estos sistemas de ecuaciones. Bien, aquí el flujo φ3 coincide con el sentido de circulación. Luego, aquí esto irá con más, φ3 por la reluctancia correspondiente R3. Y ahora me queda esta otra rama, para cerrar la malla, en la que el flujo φ4 que hemos elegido va en contra del sentido de circulación. Luego aquí será menos φ4 por la reluctancia R4. Bueno, pues esta ecuación que hemos planteado aquí para esta malla hay que plantearla para todas las mallas, y para este nudo que hemos establecido esta ecuación también hay que plantearlo para todos los nudos. Salen un número de ecuaciones suficientes para resolver el problema de la red.